Queremos volver a leer el pasaje que se leyó al principio, que está en Mateo capítulo 4, un pasaje corto para volver a refrescarlo en nuestras mentes. Pero antes de leerlo, vamos a orar para pedir al Señor que nos ayude a meditar y a preparar nuestros corazones para aplicar cualquiera sea la enseñanza del Espíritu Santo para nosotros esta noche. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu misericordia para con nosotros como iglesia. Gracias Señor por los dones que tú nos has dado para servirte. Gracias Señor por el templo, gracias Señor por los hermanos, las familias que representan la IBC. Gracias Señor mío por todas las bendiciones que tú nos has derramado. Gracias Señor una vez más por habernos reunidos aquí esta noche y habernos traído con bien. Te pedimos Señor que tú seas con las parejas que están de camino a su casa, para que tú Señor seas con ellas en el camino del retiro de parejas. También te pedimos Señor ahora en este momento por este estudio bíblico que vamos a hacer de Mateo. Que tú Señor utilices este mensaje para edificarnos y desafiarnos una vez más para consagrar nuestras vidas a ti. Oh Señor, tú sigues llamándonos al discipulado, a poder medir y poder ver el precio de ser tu discípulo y así mismo responder con gozo, ya que tú has hecho tanto por nosotros. Gracias Señor Jesucristo por haber muerto en otro lugar, en la cruz del Calvario, y ya habernos llamado a seguirte. Oh Señor, te rogamos Padre que este estudio sea de bendición para nuestras vidas y que traiga fruto, que traiga gloria a tu nombre. Oh Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, versículo 18 en adelante. Andando Jesús al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Como muchos de nosotros ya sabemos, Mateo fue escrito a judíos para que ellos reconozcan a Jesucristo como el Mesías prometido. Por esa razón, al leer Mateo nos daremos cuenta que el escritor va a citar continuamente muchas citas mesiánicas del Antiguo Testamento. Y todo con el fin de que estos judíos reconozcan y confirmen en sus corazones de que este Jesucristo, el Hijo de Dios, que se llamó Jesús, que murió en una cruz y resucitó al tercer día, es el Mesías prometido. Por lo tanto, en este pasaje vemos aquí ya cómo Jesús empieza su ministerio de predicación. En el versículo 12, Jesús oye que Juan Bautista es decapitado. Y eso le motiva a él a irse de donde él vivía, de Nazaret, y él se traslada a Capernaum para empezar su ministerio de predicación allá. Este pasaje que hemos leído de Mateo está casi idéntico en Marcos capítulo 1, de 16 al 20. Y no lo vamos a leer porque es tan idéntico el pasaje que realmente no es necesario ahora mismo la lectura. Por lo tanto, en el día de hoy, esta noche, en este estudio, nosotros lo que queremos hacer es analizar este pasaje que hemos leído
Mateo capítulo 4, versículo 18 hasta el versículo 22. En el versículo 17 nos dice que Jesús comenzó a predicar diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él empieza a predicar y muy pronto decide enlistar personas a su ministerio como sus discípulos, a quien le iba a enseñar y a prepararlos también a continuar predicando el mismo evangelio que él estaba predicando. El título de este mensaje es el llamado al discipulado. El llamado al discipulado. Y vamos a dividir este mensaje, este estudio del pasaje, en tres partes. Número uno, vamos a ver el encuentro de Jesús con los pescadores. Miren el versículo 18. Dice la palabra de Dios: aconteció andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. El mar de Galilea estaba localizado al norte del río Jordán. Si ustedes tienen una Biblia con mapas atrás, pueden localizar que el mar de Galilea parece una pera y está al norte del río Jordán. Y Capernaum estaba al norte de este gran mar de Galilea. Y la Biblia nos dice que Capernaum, según el versículo 13 de Mateo, capítulo 4, era una ciudad marítima. Entendemos por eso que su economía y su vida, o sea, casi toda la actividad de los capernauitas, no sé cómo se llamarían las personas de ahí, era alrededor del mar. Quizás, por ejemplo, lo que vendían, muchas de ellos, era o sal o peces. O sea que la gran parte de la economía de esa gente estaba basada en el mar. Por lo tanto, es una razón por qué llamarla una ciudad marítima. Y aquí Jesús está morando y él se encuentra con dos de los que van a ser sus discípulos y más adelante sus apóstoles, Pedro y Andrés. Ahora, hermanos, este no fue el primer encuentro de Andrés y de Pedro con Jesucristo. No fue la primera vez que Jesús se encontró con ellos. No fue que Jesús vio a dos extranjeros, dos gente que no conocían, y lo va a llamar a seguirle. No, ya ellos habían tenido encuentros muy personales con Jesús anteriormente. Según el Evangelio según San Juan, capítulo 1, notamos que Juan Bautista está señalando a sus discípulos al Mesías, a Jesucristo. Y uno de esos que estaban ahí era Andrés, de sus discípulos de Juan, que estaban siguiendo a Juan Bautista, arriba y para abajo, como quien dice. Y dice Juan Bautista, Juan capítulo 1, he aquí el Cordero de Dios. E inmediatamente Andrés deja a Juan Bautista y sigue a Jesucristo. Y la Biblia nos dice que Andrés pasa un día completo con Jesucristo. O probablemente para verificar y confirmar que este verdaderamente era el Hijo de Dios. Y después de pasar un día con Jesucristo y está convencido en su corazón que este era el Mesías, la Biblia nos dice que el día siguiente busca a su hermano Pedro y lo trae a Jesús. Eso lo dice Juan capítulo 1. O sea que no es algo nuevo este encuentro con Jesús, no es algo reciente. Ya estos dos habían oído a Jesús hablar, lo conocían bien, pero ahora lo que vamos a ver es algo diferente, es un llamado al discipulado. Entonces vemos aquí que estos dos, vamos a decir, posiblemente discípulos están pescando. Y dice la Biblia que ellos echaban la red en el mar. ¿Por qué? Porque eran pescadores. Ese era su trabajo, su oficio, su profesión. Eso es lo que ellos se dedicaban a hacer. Y ellos en este momento estaban trabajando, estaban echando la red en el mar. Yo no tengo mucha experiencia con la pesca. Yo una vez
traté de pescar en la casa de una familia donde yo estudiaba en Estados Unidos. Y ellos tenían un lago atrás de su casa. Y ellos tenían una caña ahí, una pesca, una caña de pescar. Y le digo a ellos, oye, yo lo puedo coger prestado para yo tratar de pescar un pez. Me gustaría pescar. Y ellos dijeron, dale para allá, mijo, dale para allá. Y yo duré ahí como 15 minutos, no pesqué nada. Entonces realmente no puedo darle ninguna experiencia a ustedes, ni enseñanza de lo que es la pesca. Pero sí me encantaría aprender a pescar por los frutos, porque a mí me fascina el comer pescado, me fascina. Yo creo que es una de las comidas más deliciosas que hay. Sin embargo, hay un comentarista que nos explica qué era la pesca de ese tiempo. En el día de hoy, imaginamos la pesca como una persona en un barquito y está a las 5 de la mañana ahí silencioso, esperando con una caña de pescar, esperando que el anzuelo, que un pececito agarre el anzuelo para que lo saque huyendo y lo pueda. Eso no era lo que estaba pasando aquí. Según el comentarista, como pescaban estos hombres, eran con una red circular. Y esa red circular tenía plomos alrededor, haciendo un círculo. Y ellos, de una forma, ya ustedes saben, eran unos verdugos haciendo eso. Ellos echaban esa red a una parte que tenía un fondo, que era muy profundo en el mar. Y esos plomos, ese metal, hacía que la pesca, o sea, ese círculo, llegara hasta el fondo del mar rápidamente y agarrara a todos los peces que estuvieran en camino. Ellos rápidamente sacaban esa red y podían agarrar muchos peces. Y así era como estos hombres trabajaban. En el día de hoy todavía se utiliza ese método de las redes para pescar. Pero en ese tiempo, ya ustedes saben, no tenían todas las técnicas y todos los aparatos y dispositivos que tenemos el día de hoy que hacen la pesca más factible o más fácil. Entonces podemos imaginar a estos hombres trabajando, pescando, buscando su quehacer, ellos haciendo sus labores para el día, quizás para ellos poder tener sustento para ese día. Y viene Jesucristo y se encuentra con ellos. Y los va a llamar a seguirle. Y de este versículo, hermano, yo puedo sacar dos pensamientos, dos aplicaciones para nosotros. La primera es, hermano, que me gusta, es que Jesús encontró a estos hombres trabajando, lo encontró ocupados. Muchas personas dicen, ay, que en la iglesia no me quieren utilizar. En la iglesia yo no encuentro trabajo para hacer. Pero nunca han pedido que le utilicen de alguna forma. Están calentando sillas esperando que el pastor los llame. El Señor quiere encontrarnos a nosotros ocupados en su obra. Nosotros cantamos el himno que el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. O sea que hay trabajo por hacer en la iglesia de Dios. Hay personas para visitar que están enfermas. Hay personas desanimadas para animar. Hay trabajo que hacer, hermanos. Pero estas personas, estos discípulos estaban haciendo su trabajo, y Dios lo encontró a ellos, Jesucristo lo encontró ocupados en sus labores. Y el segundo pensamiento que yo puedo encontrar de este versículo, hermanos, es que Dios, si te llama a ti y si tú quieres ser discípulo de Cristo, no significa inmediatamente que tú tienes que dejar lo que tú tienes para entonces ahora aprender algo nuevo que el Señor te quiere enseñar. No necesariamente eso significa eso. Lo que tú tienes ahora mismo, hermano y hermana, tus talentos, tus habilidades, en vez de tú enterrarle y decir, bueno, el Señor me llamó así que ya voy a dejarlo todo atrás. No. Lo que tienes que hacer es entregarlo al Señor eso. Entregarlo al Señor. ¿Cuántas personas Dios ha utilizado en el área de la arquitectura, en el área de la medicina, en el área de la educación, tapicero, electricista, muchísimas personas de muchos talentos que Dios utiliza en sus áreas como discípulo de Cristo? Así que el llamado al discipulado no es un llamado para tenerle miedo y wow, voy a tener que entonces
dejar lo que yo sé para aprender algo. No, no, no necesariamente. Lo que tenemos que aprender es entregarlo todo al Señor. Señor, mira mis talentos aquí, mira lo que yo sé, mira mis habilidades que tú me has dado a mí, te las entrego a ti para que tú las uses como tú quieras para tu gloria. Y como vamos a ver, hermanos, cómo fue el llamado. Jesús le dijo, y vamos a simplemente a leerlo. Jesús le dijo a ellos, venid en pos de mí y os haré que pescadores de hombres. Qué interesante que el llamado de Jesús para ellos era muy relacionado a lo que ellos hacían. Pescar. Así que, hermano, ¿qué es la idea que yo quiero sacar aquí? Es que el llamado discipulado es que Dios quiere utilizar lo que tú tienes ya para su gloria. Es que tú le entregues todo tu talento y habilidades para la gloria de Dios. Hemos visto, hermano, el encuentro de Jesucristo con estos discípulos, con estas personas, los pecadores. Vamos a ver ahora, en segundo lugar, el llamado de Jesús a los pecadores. Vamos a volver al versículo 19. Esa es la palabra de Dios. Y Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí. Esa es la definición de seguir a alguien. Si tú vas a seguir literalmente a una persona, tú tienes que ir en pos de la persona, atrás de la persona para literalmente seguirla. Entonces, cuando Jesús dice, venid en pos de mí, está diciendo, síganme, les invito a seguirme, a que ustedes vean lo que yo estoy haciendo, a que ustedes aprendan de mí, aprendan de lo que yo estoy, de mis enseñanzas. Yo quiero hacer a ustedes mis discípulos, que aprendan de mí, de mis enseñanzas, y que vean ustedes mis obras. Vengan en pos de mí, síganme. En primer lugar, hermanos, el llamado de Jesús implica una orden. Dice el versículo 19, venid en pos de mí. Eso es una frase, una oración más bien imperativa, una orden. Jesús aquí no está dando una sugerencia, está dando una orden a estas personas a seguirle. Y hoy en día, hermano, Él sigue dando la misma orden de seguirle a Él para que seamos sus discípulos. El llamado de Cristo es algo serio para considerar, algo serio. Vamos a leer unos pasajes en Lucas capítulo 14. Lucas 14. Lucas capítulo 14, versículo 26. Dice la palabra de Dios, Jesucristo, aquí en este pasaje. Lucas 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, hermanos, para que podamos ser discípulos de Cristo, tenemos que poner a Cristo en primer lugar. Ningún familiar puede interrumpir en otro compromiso con el Señor. Ningún familiar. Cristo tiene que estar en primer lugar. Y hermano, una enseñanza que aprendemos aquí es que Cristo no quiere dividir, o sea, no quiere que nosotros tengamos nuestro corazón dividido entre Él y más cosas. Cristo quiere ser el Rey único en nuestras vidas. ¿Y cuántas veces somos culpables de darle a Jesucristo media de lealtad a Él? O le damos una parte de nuestro corazón a Jesucristo, pero Cristo lo quiere todo. Cristo quiere toda de nuestra vida para Él, para que Él la utilice como Él quiere. Otra persona, según Lucas capítulo 14, vino a Él y le dijo,
Miren el versículo, perdón hermano, me perdí. Pero otro le dijo a él: Maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Otra persona le dijo así a él. Y Jesús, viendo el corazón de ese personaje en ese relato, él sonaba como una persona: wow, qué tremendo este hombre que me quiere seguir. Pero Jesús le responde a él: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y jamás volvemos a oír de este hombre en las Escrituras. Aparentemente este hombre estaba siguiendo a Jesús por la recompensa o beneficios que podría traerle en la tierra si le seguía a Jesús. Y en el día de hoy muchas personas piensan que convertirse a evangélico quiere decir que todos los problemas serán resueltos. Y cuántas enseñanzas falsas hoy se escuchan de algunos supuestos púlpitos que prometen a los feligreses que si entregan su vida a Jesús, todos sus problemas serán resueltos. Pero Jesús dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es cierto que seguir a Jesús podría ayudarte a ser un mejor administrador de lo que tú tienes, del dinero que tú tienes. Quizás te ayude a utilizar mejor tu dinero. Pero eso no quiere decir que te vas a hacer rico si te conviertes a cristiano. Debemos aprender que el llamado al discipulado no es por los beneficios que va a traer. Seguimos a Jesucristo porque Él lo merece. Seguimos a Jesucristo por lo glorioso que es Cristo y la obra que Él ha hecho por nosotros, y su obra y su persona y lo glorioso que es Jesucristo. Por eso seguimos a Jesucristo. Piensa en todo lo que Él ha hecho por ti hasta el día de hoy. ¿Qué te hace a ti reservar tu vida y no entregarla a Él por completo? Ya Él te llama hoy a ser tu discípulo. Es una orden, pero no debe ser difícil obedecer, ya que Él ha hecho tanto por ti. Otra connotación de este llamado es que Él te llama a hacerlo ahora. En otro pasaje Él le dijo a otra persona que quería seguir a Jesús: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Había otro que le dijo a Jesús: yo te prometo seguirte, Señor, pero después que mis padres se mueran. Yo te voy a seguir algún día, Señor. Sí, yo tengo un plan de vida, y en el último plan de vida, después que yo tire a mis padres, yo te voy a seguir. Pero Jesús dijo: no, ahora es el tiempo de seguirme. Venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Y hermano, yo no estoy hablando aquí de la salvación. Yo estoy hablando aquí de consagración. Consagración. ¿Qué área de tu vida tú estás ahora mismo controlando y tú no has puesto a Cristo en primer lugar? Tú sabes de esa área en la que estoy hablando. El Espíritu Santo puede estar señalando una vida ahora mismo, una área en tu vida que tú estás apartando del control de Dios. Tú mismo estás controlando esa área de tu vida. Sí, yo te pregunto ahora mismo: ¿tú eres cristiano? Tú dirías: sí, yo soy cristiano. Sí, yo he entregado mi vida a Cristo. Sí, yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador. Pero si ponemos ahora a analizar tu vida en un aparato de rayo X espiritual, podemos encontrar muchas áreas que no están entregadas al señorío de Jesucristo. ¿Y sabes qué? Tú no te puedes llamar en el día de hoy discípulo de Cristo hasta que tú no hayas entregado esa área al Señor. Y hoy te lo digo en la autoridad de Cristo. Cristo te dice a ti: venid en pos de Él. Es una orden de Jesucristo. Él te quiere hacer
su discípulo. No solamente implica una orden, sino que también implica una promesa. Volvamos a Mateo capítulo 4, por favor. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 nos dice, versículo 19, venid en pos de mí. Y noten la promesa ahí. Y os haré pescadores de hombres. Jesús aquí promete básicamente prepararlo a ellos para predicar el evangelio como él lo estaba predicando. Es interesante, hermanos, la frase que él utiliza aquí. Pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Estos eran hombres dedicados a la pesca, pero ahora sí van a dedicar a pescar almas para el reino de Dios. No pescar personas para sus propias ideas y filosofías humanas. No, era pescar almas para la gloria y para el reino de Dios. Él los iba a entrenar para pescar hombres. Y hermano, así como la pesca tiene sus técnicas, su metodología para aprender, para ser buenos pescadores, yo necesito aprender mucho para poder pescar. Y me dicen que uno de los elementos básicos de la pesca es la paciencia. La paciencia. Hay que quedarse ahí esperando que haga un movimiento ahí y a veces duran hasta horas ahí esperando ahí a las 5 de la mañana y se hace un movimiento, no te muevas el barco, para que el pez no se asuste. O sea que la paciencia es un elemento clave. Es interesante, hermanos, cómo también la paciencia es un elemento básico para ganar almas para Cristo también. ¿Cómo no tenemos que tener paciencia con las personas en oración mientras les predicamos el evangelio? Y orando, y orando, y orando, y esperando en Dios para que obre en esa semilla que le hemos predicado, y seguimos teniendo paciencia y esperando que Dios haga la obra. Y hay muchos elementos de la pesca que se asemejan a pescar hombres para Cristo. Otra cosa de la pesca, otro elemento importante es la práctica. La práctica. Ese hobby de la pesca o ese trabajo, si yo lo hago cada 4 años, yo nunca voy a dar bueno como pescador. Hay que practicar, hay que practicar. Y así también, hermanos, el predicar el evangelio y el evangelizar a otras personas que no conocen del Señor, hay que practicarlo. Hay que practicarlo. Como yo me voy a dar, entre comillas, me voy a dar bueno pescando hombres para la gloria de Dios, es predicando el evangelio. Predicando el evangelio. Sin embargo, noten que Jesucristo nos dijo aquí, yo voy a hacer que ustedes se hagan pescadores de hombres. No dijo eso. Él dijo, yo les voy a hacer pescadores de hombres. Es interesante aquí que Jesucristo es el que produce pescadores de hombres. Por lo tanto, hermanos, nosotros, por más que leamos libros de cómo evangelizar, por más que hagamos cursos de relaciones humanas y de que cómo tratar a la gente bien y cómo hablar con la gente, la comunicación y qué sé yo qué, esos cursos son buenos, pero jamás van a reemplazar una relación personal y saludable de discipulado con el Señor Jesucristo. Si vamos a ser hechos por Jesucristo pescadores de hombres, tenemos que responder al llamado de discipulado. Tenemos que entregarle todo a Cristo para que Él produzca en nosotros pescadores de hombres. Él sea que nos meta en su clase de pescadores de hombres y nos llame y nos lleve y nos lance a pescar hombres para la gloria de Dios. Hoy en día te puedo preguntar,
¿Estás siguiendo a Cristo? ¿Eres un discípulo de Cristo? Puede ser que tú rápidamente me respondas, claro que sí. Sí, yo soy un discípulo de Cristo. Después yo te podría preguntar, ¿a quién tú le has hablado de Cristo en los últimos 6 meses? Y tú me dirías, bueno, a nadie. Realmente, según ese pasaje, no te debes llamar sinceramente un discípulo de Cristo. Porque una evidencia, una consecuencia, un resultado lógico, según este texto, de seguir a Cristo, es ser un pescador de hombres. Es ser hecho por Jesucristo un pescador de hombres. Hemos visto, hermanos, el encuentro con Jesús de estos pecadores. También hemos visto su llamado, que implica una orden, una promesa. Y finalmente vamos a ver la respuesta de los pecadores al llamado de Jesús. Y miren el versículo 20. Versículo 20. Esta es la palabra de Dios. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Miren el versículo 22 con los otros 2 discípulos, los otros 2 pecadores. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Noten que son casi las mismas palabras. Ellos, dejando al instante la barca, las redes, siguieron a Jesús. Estos pescadores respondieron de una manera positiva al llamado al discipulado. Y noten cómo respondieron. Respondieron al instante, inmediatamente. No titubearon, no dijeron, dame un momentico, Señor, hablamos ahora, espérate que tengo que hablar con mi papá primero para ver qué él opina de eso. No, Jesús estaba llamando y yo tengo que responder. Estos pescadores respondieron al llamado al discipulado. Y dice la Biblia que ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Dice un versículo en el Salmo 119, versículo 60. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Lo vuelvo a leer, ese versículo, Salmo 119, versículo 60. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Me encanta cómo el salmista expresa lo que estos discípulos hicieron. Ellos se apresuraron a obedecer. Qué pena que muchas veces nos apresuramos a hacer lo malo. Nos apresuramos a desobedecer. Hacemos cosas y después lo pensamos y decimos, wow, ¿por qué yo hice eso? Me arrepiento de haber pecado contra Dios. Que el Señor nos pueda ayudar como estos discípulos a obedecer al instante, a obedecer inmediatamente, no retardarnos, no apresurarnos a obedecer, no a titubear en obedecer los mandamientos del Señor. Tenemos que tener la misma actitud de estos discípulos. Estos discípulos no estaban bien buscando los beneficios de seguir a Jesucristo. Ellos habían ya visto la gloria de Cristo. Habían visto habían confirmado en su corazón, oye, este es el Mesías, este es el Rey de Israel. Este hombre es digno de que le sigamos. Yo no me interesa cuáles van a ser los beneficios ahora terrenales. Yo quiero seguir a Jesucristo y yo voy a responder al llamado del Señor. Hermanos, el elemento aquí que es clave de este mensaje es que tenemos que obedecer al llamado al discipulado. Estos hombres y muchos otros han respondido al llamado al discipulado. El Señor hoy te llama a ser un discípulo de Cristo, a consagrar toda tu vida, todos tus dones, todos tus talentos para la gloria de Dios, para que Él te use y te prepare para ser un pescador de hombres. Otra vez repito, es bueno leer buenos libros de evangelismo.
Pero si ese libro de evangelismo no te resalta la importancia de seguir a Cristo de todo corazón, ese libro de evangelismo está entonces enfocado en técnicas humanas y no de ganar almas para Cristo. La única forma de ganar almas y de pescar hombres para la gloria de Dios es si es Cristo que gana almas a través de nosotros. Y recuerden, hermanos, es Cristo que va a ganar a los hombres para Él. Nosotros simplemente somos mensajeros, somos simplemente predicadores. Yo tenía un profesor que me decía que nosotros somos como el que está dando la noticia en la televisión. Él no se ocupa en persuadir a la gente, no dice, Señor, esto es verdad, él simplemente da la noticia. Si tú quieres creerla o no. Pero el hombre de la noticia simplemente dice, mire, a última hora pasó esto y esto y esto y esto. Él no dice, señores, mira, es verdad esto, tienes que creerlo. No. Él simplemente da la noticia. Y así, hermano, nosotros como mensajeros de la verdad de Dios, estamos aquí para dar las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Y orar y depender en el Espíritu Santo para que Él haga la obra del corazón, para ganar almas. Pero primero que tenemos que hacer, hermanos, es responder al llamado del discipulado. Dice la palabra de Dios otra vez, versículo 19. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Qué te impide esta noche de responder a este llamado? ¿Qué te detiene obedecer al llamado de Cristo de ser su discípulo? Es más importante esa cosa que te detiene, más importante que el mismo Señor, más importante que la obra que Él hizo por ti en la cruz. Vamos a meditar en esas cosas esta noche. Oremos. Padre, gracias, Señor, por el tiempo que nos diste, Señor, para meditar en la palabra de Dios. Oh Señor, te pedimos, Padre, por este grupo de hermanos que estamos aquí escuchando. Estamos orando juntos ahora. Que tú les ayudes a meditar en esta verdad, en este llamado al discipulado. Oh Señor, te ruego por estos hermanos que están aquí presentes. Y si hay aquí quizás una persona que todavía no te conoce, que pueda aceptar a Jesús como Señor y Salvador y pueda arrepentirse de sus pecados y consagrar su vida a ti. Oh Señor, te ruego por aquellos que están aquí presentes que puedan meditar en estas palabras que han sido predicadas. Con ojos cerrados y cabezas inclinadas, por favor, todos aquí orando. Yo quisiera que tú ahora mismo te preguntes delante del Señor: ¿soy yo un discípulo de Cristo? Todos, por favor, meditando en estas palabras. He decidido de verdad seguir a Cristo. ¿Soy yo un discípulo de Jesucristo? He entregado todo al Señor. He dejado todo atrás para que Él sea mi Señor. Porque tú lo tomas un momento ahora y confiesa al Señor. Y le dice a Él, si todavía tú no eres su discípulo, y tú le dices, Señor, hay área en mi vida ahora que yo estoy agarrando y no la quiero entregar a ti. Te pido que tú, Señor, me ayudes una vez por todas a soltarla delante de ti. A que intercambie mi yugo por el tuyo. Tú prometiste, Señor Jesucristo, que tu yugo era fácil y ligero. Hermano y hermana, dile al Señor Jesucristo que tú quieres intercambiar tu yugo pesado por el yugo de Jesucristo. Dile a Él que te ayude a entregarle todo a Él. El Señor le bendiga a todos.